10 impactantes reacciones de policías corruptos ante la vida en prisión. La corrupción policial es un problema grave que afecta a la seguridad, la justicia y la confianza de la ciudadanía. Los policías corruptos abusan de su poder y de la autoridad para cometer delitos como extorsión, cohecho, narcotráfico, violación, tortura y asesinato. Estos policías traicionan su juramento de servir y proteger a la sociedad y se convierten en criminales que deben ser castigados por la ley. Sin embargo, ¿qué pasa cuando los policías corruptos son descubiertos y enviados a la cárcel? ¿Cómo se adaptan a la vida tras las rejas? ¿Cómo son tratados por los demás presos y por los guardias? ¿Qué consecuencias tiene para su salud mental y física? ¿Qué hacen para sobrevivir o para escapar? En este video, te contaré 10 reacciones locas de policías corruptos ante la vida en prisión, basada en casos reales que han ocurrido en diferentes países. Te sorprenderás al conocer la historia de estos policías. Pero antes de continuar, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si te gusta nuestro contenido, por favor suscríbete a nuestro canal y déjanos un gran like. De esta manera podremos llegar a más personas y seguir ofreciendo contenido de calidad para ti. Estas son las 10 reacciones locas de policías corruptos ante la vida en prisión. Número 1. El policía que se arrepintió y se convirtió en pastor. Michael Dow era un policía de Nueva York que robaba y consumía drogas y que protegía a los criminales. Fue arrestado en 1992 con 30 kilos de cocaína en su coche y fue condenado a 14 años de prisión. En la cárcel, se arrepintió de sus actos y se convirtió al cristianismo. Se hizo pastor y predicó la palabra de Dios a los demás presos. También colaboró con la justicia y testificó contra sus antiguos compañeros de corrupción. Salió de la cárcel en 2004 y desde entonces ha dedicado su vida a ayudar a los adictos y a los exconvictos. Número 2. El policía que se suicidó en su celda. Tim Vázquez era el jefe de policía de San Angelo, Texas, que recibió más de $175,000 en sobornos de una empresa de comunicaciones. Fue arrestado en 2020 por agentes federales y fue declarado culpable de recibir sobornos y de fraude. Fue sentenciado a 15 años y medio de prisión. Fue trasladado a una cárcel federal en Oklahoma, donde debía cumplir su condena. Sin embargo, se suicidó en su celda el mismo día de su llegada. Se ahorcó con una sábana y dejó una nota en la que pedía perdón a su familia y a su comunidad. Número 3. El policía que se volvió violento y mató a un preso. Luis Armando Espinosa era un policía federal de México que se involucró en el narcotráfico y que se alió con el cártel de la familia michoacana. Fue detenido en 2009 por soldados del ejército y fue acusado de delincuencia organizada, homicidio, secuestro y posesión de armas. Fue recluido en el Penal Federal de Puente Grande, Jalisco, donde debía enfrentar un juicio. Sin embargo, se volvió violento y agresivo con los demás reos y con los guardias. En 2011, asesinó a golpes y apuñaladas a un reo, que era testigo protegido en su caso. Le arrancó el corazón y se lo comió frente a los demás presos. Fue condenado a 60 años de prisión por este hecho y fue aislado en una celda de máxima seguridad. Número 4. El policía que se vengó y mató a un juez. Claudio Scapolan era un policía de Milán, Italia, que se infiltró en la mafia y que se convirtió en un informante y un sicario de la organización criminal. Fue arrestado en 1992 por agentes de la policía y fue condenado a cadena perpetua por varios delitos, entre ellos el asesinato del juez Giovanni Falcone, que fue víctima de una bomba en 1992. Fue encarcelado en la prisión de alta seguridad de Ópera, Milán, donde debía cumplir su pena. Sin embargo, se vengó de uno de los responsables de su captura. Planeó y ejecutó un ataque contra el juez Francesco Saverio Borrelli, que había dirigido la investigación contra él y la mafia. Lo llamó por teléfono y le pidió que lo visitara en la cárcel. Cuando el juez llegó, le disparó en la cabeza y lo mató. Intentó suicidarse después, pero fue reducido por los guardias. Fue acusado de otro asesinato y fue aislado en una celda de máxima seguridad. Número 5. El policía que se aisló y se volvió loco.
José Manuel Villarrejo era un comisario de la Policía de España que realizó actividades ilegales como espionaje, chantaje, falsificación, coacción y extorsión. Fue detenido en 2017 por agentes de la policía y fue acusado de más de 30 delitos, entre ellos organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, revelación de secretos y malversación. Fue encarcelado en la prisión de Estremera, Madrid, donde debía esperar su juicio. Sin embargo, se aisló y se volvió loco. Villarrejo se negó a colaborar con la justicia y se declaró inocente de todos los cargos. Villarrejo también amenazó con revelar información comprometedora sobre políticos, empresarios, periodistas y jueces que supuestamente tenía guardada en unos archivos secretos llamados los papeles de Villarrejo. Villarrejo dijo que si le pasaba algo, estos archivos se harían públicos y causarían un terremoto en la sociedad española. Número 6. El policía que se fugó y se cambió de identidad. David Mancera era un policía de Bogotá, Colombia, que se involucró en el paramilitarismo y se alió con el Grupo Armado de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Fue capturado en 2004 por agentes de la policía y fue acusado de delincuencia organizada, homicidio, secuestro y tortura. Fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Convita, Boyacá, donde debía cumplir su pena. Sin embargo, se fugó y cambió de identidad. Mancera aprovechó una visita familiar en 2006 y se escapó de la cárcel con la ayuda de un cómplice que lo esperaba en una moto. Se sometió a varias cirugías plásticas y se hizo pasar por un comerciante llamado Juan Carlos Gómez. Mancera se mudó a Medellín, donde rehizo su vida y formó una familia. Estuvo prófugo durante 15 años, hasta que fue recapturado en 2021 por agentes de la policía, que lo identificaron gracias a sus huellas dactilares. Mancera fue trasladado de nuevo a la cárcel de Convita, donde deberá pagar su deuda con la justicia. Número 7. El policía que se unió a una banda y se hizo líder. Mark Kennedy era un policía de Londres, Reino Unido, que se infiltró en varios grupos de activistas ambientales y sociales y que se hizo pasar por un ecologista llamado Mark Stone. Fue descubierto en 2010 por los activistas que sospecharon de su comportamiento y de su identidad. Fue expulsado del grupo y se reveló que era un policía encubierto. Fue acusado de traición y de engaño, y se supo que había tenido relaciones sentimentales y sexuales con varias mujeres del movimiento a las que había mentido y manipulado. Fue despedido de la policía y se quedó sin trabajo ni amigos. Kennedy decidió unirse a una banda de moteros llamada Rebels, que operaba en Alemania y en otros países europeos. Ascendió en la jerarquía de la banda y se hizo líder en una de sus secciones. Kennedy participó en varias actividades ilícitas como tráfico de drogas, armas y personas, y se enfrentó a otras bandas rivales. Fue arrestado en 2018 por agentes de la policía que lo acusaron de varios delitos, entre ellos asociación ilícita, posesión de armas y extorsión. Número 8. El policía que se hizo amigo de un narcotraficante y se escapó con él. Gilberto Aguirre era un policía de Veracruz, México, que se corrompió y se infiltró en el narcotráfico y se alió con el cártel de los Zetas. Fue detenido en 2017 por agentes de la policía, que lo investigaron por su participación en la desaparición de más de 100 personas en Veracruz. Fue procesado y condenado a 30 años de prisión por varios delitos, entre ellos delincuencia organizada, desaparición forzada y abuso de autoridad. Fue recluido en el penal de Pancho Viejo, Veracruz, donde debía cumplir su pena. Sin embargo, se hizo amigo de un narcotraficante y se escapó con él. Aguirre se relacionó con José Armando Briceños, alias El Cobra, que era un líder del cártel de los Zetas. Aguirre y Briceño se hicieron cómplices y planearon una fuga de la cárcel. Aguirre y Briceño contaron con la ayuda de varios guardias y funcionarios que le facilitaron el acceso a un túnel que había construido previamente. Se escaparon de la cárcel en 2019 junto con otros 29 presos y se perdieron en la noche. Aguirre y Briceño siguen prófugos de la justicia y se cree que se han refugiado en algún lugar de Centroamérica. Número 9.
el policía que se hizo escritor y publicó un libro. Ali Desai era un comandante de la policía de Londres, Reino Unido, que realizó actividades ilegales como fraude, cohecho, perjurio y agresión. Fue arrestado en 2010 por agentes de la policía que le acusaron de agredir y de mentir sobre un empresario iraní con el que había tenido una disputa por dinero. Fue juzgado y declarado culpable de mala conducta y de obstrucción a la justicia, y fue sentenciado a 4 años de prisión. Fue despedido de la policía y perdió su prestigio y reputación. Desai fue encarcelado en la prisión de Belmarsh, Londres, donde debía cumplir su condena. Sin embargo, se hizo escritor y publicó un libro. Desai escribió un libro titulado No One of Us, en el que contó su historia y denunció el racismo y la corrupción de la policía. Desai afirmó que era inocente y que había sido víctima de una conspiración y de una persecución. Número 10. El policía que se hizo abogado y se defendió a sí mismo. Frank Serpico era un policía de Nueva York que se opuso a la corrupción y al soborno que imperaba en la policía, y que se negó a participar o a aceptar dinero sucio. Denunció la corrupción ante sus superiores y ante una comisión investigadora, pero fue ignorado y hostigado. Fue herido de bala en una emboscada y fue abandonado por sus compañeros. Sobrevivió al ataque y testificó contra la corrupción policial. Se retiró de la policía y se mudó a Europa, donde vivió durante varios años. Serpico regresó a Estados Unidos en 1980 y se hizo abogado. Se dedicó a defender a personas que habían sido víctimas de abusos policiales y a luchar por los derechos civiles. También se defendió a sí mismo en varios juicios en los que reclamó una compensación por las secuelas de su herida de bala y por la discriminación que sufrió en la policía. Estas historias nos enseñan una lección sobre los peligros de la corrupción policial y sobre la importancia de la ética y la integridad en el trabajo de la función pública. También nos muestra el valor de la justicia y de la responsabilidad. Estos policías corruptos no solo han dañado a la sociedad, sino también a sí mismos, y han tenido que enfrentar las consecuencias de sus actos. Otros policías corruptos han sido unos villanos, pero también unos protagonistas que han vivido una experiencia extraordinaria y dramática. Si has llegado hasta aquí, te felicitamos por tu interés y tu valentía, por enfrentar a este tema tan duro y crudo. Esperamos que este video te haya ayudado a comprender mejor la realidad de la vida corrupta de los policías. Te invitamos a compartir este video con tus amigos y familiares y contáctanos para generar conciencia y denunciar estos crímenes atroces. También te animamos a que te suscribas a nuestro canal para estar al tanto de más contenidos informativos e interesantes sobre diversos temas. Gracias por tu atención y recuerda, ten cuidado y protégete a ti mismo y a tus seres queridos.